Me convertí en la antagonista de relleno de 198 libras en la novela, y desde el principio caí en la trampa de tener que demostrar mi inocencia. En mi billetera había originalmente $1000, ahora solo quedan 600, los 400 que faltan seguro los tomaste tú. La otra persona lo decía con total convicción, su rostro desbordando malas intenciones. La protagonista se acercó a mí, aparentando preocupación, pero al abrir la boca me exigió que devolviera los inexistentes $400. El protagonista masculino que me gustaba permanecía de pie al margen, frunciendo el ceño en silencio. Su mirada hacia mí estaba llena de acusaciones. Soltó una risa fría y, bajo las acusaciones y las miradas expectantes de todos, apartó la mano de la protagonista mientras se disculpaba con la persona frente a ella. Oh, lo siento, pero esta billetera probablemente no sea tuya. ¿Tú qué quieres decir? Al verme arrebatar la billetera de sus manos, el chico que gritaba que yo la había robado se quedó paralizado en el acto. Los espectadores, obviamente, tampoco esperaban que yo recuperaría así la billetera encontrada, dejándolos a todos boquiabiertos. Chloe, ¿qué quieres decir con esto? No contenta con robar dinero, ahora lo haces descaradamente. Mike, al recuperar la compostura, se puso furioso y comenzó a gritarme. Pero yo, sin apresurarme, volví a guardar la cartera en el bolsillo de mi sudadera frente a él. La mirada de pánico que tenía momentos antes cambió en un instante, como si estuviera viendo a un payaso ridículo, y dije, dices que esta cartera tenía $1000, pero cuando la encontré solo tenía $600. Este no tiene documentos en su interior, y la cantidad de dinero no coincide con lo que dijiste. Claramente, esta no es tu cartera. Me encogí de hombros y le sonreí, pero en realidad, en mis ojos no había ni rastro de alegría, solo un frío dejo de burla. Al escuchar mis palabras, Mike evidentemente se puso nervioso y me gritó, «Esta es mi cartera, ¿cómo puedes probarlo?» Arqueé una ceja, saqué mi billetera y la agité en el aire, hablando con calma. Mike, tomado por sorpresa por mi repentina pregunta, apretó los labios y me lanzó una mirada furiosa antes de decirme con los dientes apretados, como queriendo demostrar algo. Además del dinero, en mi billetera hay un cupón de descuento de $5 para el restaurante de comida rápida frente a la escuela. Oh, asentí con la cabeza, abrí la billetera como si fuera a revisar, pero de repente recordé algo y volví a cerrarla. Levanté la voz. ¿Quién sabe si al revisar tu billetera antes viste este cupón de descuento? Eso no cuenta como prueba, ¿hay algo más? Bajo las miradas atónitas de todos, volví a agitar mi billetera frente a él. Esta vez, Mike quedó completamente estupefacto. Abrió la boca, pero durante un buen rato no pudo articular palabra. Después de todo, con una sola frase había desbaratado la trampa de autoincriminación que le tendió a la protagonista original, y con unas cuantas palabras más lo había manipulado a mi antojo. Ahora que quiere recuperar su billetera, debe demostrar que es suya, de lo contrario, definitivamente no se la entregaré. Date prisa, ¿puedes demostrar que esta billetera es tuya o no? Las clases están a punto de comenzar. ¿No podrías dejar de desperdiciar el tiempo de todos? Deliberadamente lo apremié con mis palabras, avivando su ansiedad en ese momento. Exacto, ¿puedes demostrar que esta cartera es tuya o no? Cuando compraste la cartera debió haber un registro de compra, sácalo y listo. No hagas perder el tiempo. Las miradas de todos se concentraban ahora en Mike, y aquellas voces de cuestionamiento y prisa casi lograron derrumbar sus defensas psicológicas. Presentar el registro de compra podría ser una buena forma de demostrar su inocencia, pero el problema era que él no había comprado esa cartera. Sería un milagro que pudiera sacarlo. Ahora solo tenía dos caminos frente a él, o admitir que me había calumniado, o bien, apretar los dientes y renunciar a esa billetera. Claro, cualquiera que fuera el camino, el resultado final significaba lo mismo. El tiempo pasaba minuto a minuto. La expresión de Mike se volvía cada vez más sombría. Arqueé una ceja, justo cuando estaba a punto de aprovechar mi ventaja, cuando Isabella, que había permanecido en silencio hasta entonces, de repente dio un paso al frente. Puedo demostrar que esta billetera es de Mike. Chloe, sé que estás molesta, pero frente a tantos compañeros, ¿podrías dejar de hacerle esto más difícil? Isabella me agarró firmemente del brazo y, al hablar, como si fuera la salvadora, colocó la culpa sobre mí. Sus hermosos ojos estaban llenos de preocupación y compasión por Mike, y de desaprobación y reproche hacia mí. Esta mirada asquerosa y sus tácticas repugnantes eran exactamente las mismas de antes. La miré de reojo y de pronto un fragmento de la trama apareció en mi mente. En la obra original, la protagonista cayó en la trampa de tener que demostrar su inocencia. Sin embargo, para mostrarse comprensiva y amable ante los demás, Isabella, quien supuestamente era su mejor amiga, no solo no la ayudó a demostrar su inocencia cuando fue acusada injustamente. Al contrario, sin mediar palabra, le exigió que devolviera los $400. Al ver que la protagonista mordía sus labios en silencio, Isabella añadió con comprensión, «Chloe, sé que tu situación familiar es difícil, pero incluso así, no puedes tomar el dinero de los demás. Si necesitas dinero, podrías habérmelo dicho, yo te lo daría». Ella, delante de todos, hirió el orgullo de la protagonista original y luego, también frente a todos, se atribuyó la responsabilidad del delito sin consultar, pagando de su propio bolsillo los $400 a Mike. Después de este incidente, la protagonista original fue tachada de ladrona. Recibió burlas y acoso por parte de muchos. Mientras tanto, la heroína, gracias a la supuesta gentileza y bondad que mostró en este evento, se convirtió en la diosa en los corazones de todos y en el eterno amor platónico del protagonista masculino. Para esto, solo quiero decir, ahórratelo. Falsos hipócritas de doble cara, no se acerquen. ¿Acaso no fue vergonzoso cuando él me acusó frente a tantas personas de haberle robado su dinero? Retiré mi brazo de su agarre con discreción y retrocedí 2 pasos,
creando distancia entre nosotras. ¿Exigir pruebas de manera razonable se considera vergonzoso? Entonces, ¿no fue mucho más humillante cuando me acusó de robo frente a todos nuestros compañeros? ¿Dónde estabas tú para defenderme en ese momento? Siendo también una mujer, en el primer momento en que viste a una chica siendo difamada, no elegiste defenderla. Sin embargo, cuando viste a un chico siendo tratado injustamente, saltaste para acusarme a mí, que soy una mujer. No entiendo. ¿Estás intentando provocar una guerra entre mujeres? ¿Quiere manipularme moralmente? Pero voy a ver si es capaz de aguantar este mismo golpe, que también es una trampa de autojustificación. Como era de esperar, Isabella, que antes se mantenía en su pedestal moral esperando humillarme, ahora tenía el rostro pálido. Ella no esperaba en absoluto que yo no cayera en su juego. Y además, desenmascaré su verdadera naturaleza sin rodeos. La multitud alrededor crecía cada vez más, y en ese momento muchas miradas escrutadoras se posaron sobre ella, como esperando una explicación razonable. Los ojos de Isabella se enrojecieron al instante, quedándose parada indecisa. Creo que si tuviera algo de cerebro se daría cuenta de que no era solo una explicación, sino una trampa cuidadosamente preparada para que se delatara a sí misma. Bastaba con que abriera la boca, sin importar lo que dijera. A partir de ese momento, ya no habría forma de quitarse la etiqueta de haber provocado conflictos entre las chicas. Basta, una voz fría cortó la tensión del ambiente. Ethan, que había estado observando el espectáculo con indiferencia, pareció no soportar ver a la chica que le gustaba en apuros y, frunciendo el ceño, se interpuso frente a ella. Isabella también estaba indignada por la injusticia hacia su compañera y habló sin pensar en el calor del momento. Ella tiene un corazón bondadoso, no como tú, de mente estrecha que solo sabe hacer berrinches sin razón y molestar a los demás a propósito. El protagonista, como era de esperar, con solo 2 frases logró dejar a todos con un nudo en el corazón. Mike, por su parte, captó al instante el trasfondo de las palabras del protagonista y se lanzó a atacarme. Exacto, Chloe, no creas que no lo sabemos todos. Estás celosa porque a Ethan le gusta Bella y te rechazó públicamente cuando le declaraste tus sentimientos. Por eso la difamaste a propósito hace un momento. Eres ampliamente descarada, dijo Mike, e Isabella aprovechó el momento preciso para derramar lágrimas. Puso una expresión de víctima, se acercó a mí con el rostro lleno de dolor y dijo: Chloe, sé que me guardas rencor por lo de antes, pero los sentimientos no se pueden controlar. No puedes desquitarte conmigo delante de los demás solo porque te sientes herida. Como era de esperar, mi mirada se volvió gélida por un instante. No importaba cuándo, el grupo de protagonistas siempre podía unirse para cambiar la situación en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso es todo lo que puedes hacer. A decir verdad, solo los animales en celo son incapaces de controlar sus emociones. En algunos aspectos, ni siquiera llegas al nivel de un animal. Le sonreí dulcemente a la desamparada Isabella y, sin importar los cambiantes colores de su rostro como una paleta de pintura, dirigí mi mirada hacia las 2 personas detrás de ella. Primero, Ethan, admito que alguna vez me gustaste, pero ahora me doy cuenta de lo lamentable que era mi gusto en aquel entonces. ¿Cómo pude estar tan ciego? Mi rostro mostraba un profundo arrepentimiento y, con visible disgusto, me dirigí a todas las chicas en la multitud y exclamé: todos también han escuchado. A aquellos que aún tienen esperanzas con esta chica ladrona les aconsejo que lo piensen detenidamente, porque quién sabe si en el futuro, palabras como mezquindad, capricho sin razón, provocaciones intencionales, o incluso peores que estas, podrían caer sobre ustedes igual que acaba de pasar. El bullicioso público espectador que antes estaba inquieto ahora guardaba un silencio inusual. Incluso vi a varias chicas que antes suspiraban en secreto por Ethan, ahora volteando los ojos hacia él y diciendo: ¡qué patán! ¡Qué asco! Dios, antes debí estar ciega. ¡Qué asco decirle eso a una chica! La expresión fría de Ethan se resquebrajó al instante, incluso pude ver cómo le temblaba la comisura de los labios y cómo apretaba los molares con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper. Aún así, no se atrevió a replicarme. Después de todo, si abría la boca, su imagen de Dios masculino perfecto ante los ojos de todos se haría añicos por completo. Ver su expresión de impotencia, queriendo acabar conmigo pero sin poder hacerlo, me llenó de una satisfacción indescriptible. Luego giré la cabeza hacia Mike, que estaba allí apretando los dientes con rabia. Al notar mi mirada, una fugaz expresión de miedo cruzó su rostro. Después de todo, acababa de presenciar cómo había hecho pasar un mal rato al intocable Ethan que todos admiraban. Acabas de decir que acusé a Isabella de provocar conflictos internos porque estaba celosa de que Ethan le gustara a ella. Pero cuando me acusaste de robarte el dinero, ¿cuál fue tu motivo? Le sonreí con complicidad. ¿O es que me acusaste porque te gusto y querías llamar mi atención? Al decir esto, retrocedí 2 pasos a propósito y le lancé una mirada de desprecio. Mike realmente se dejó llevar por mi provocación intencionalmente repulsiva, como si no tuviera cerebro, y de inmediato dijo con disgusto: por supuesto que no, es solo que Bella sufrió una injusticia a tus manos y no puedo soportarlo. El aire, antes bullicioso, pareció quedarse en silencio por unos segundos. A diferencia de la actitud justificada de Mike, el rostro de Isabella en ese momento estaba pálido hasta el extremo. Mike claramente no se dio cuenta de lo que acababa de decir. Vi cómo asentí con repentina comprensión antes de continuar hablando. O sea que en esta billetera solo había $600 desde el principio, y me acusaste solo para defender a Isabella, ¿no? Con razón Isabella me acusó de robar el dinero sin dudarlo y te defendió tanto. Resulta que están confabulados. Exclamé con repentina comprensión. Las expresiones de la multitud alrededor cambiaron instantáneamente a miradas de entendimiento, y al volverse hacia Mike e Isabella,
no había una sola cara que no mostrara desdén, disgusto, desprecio o exasperación. Isabela, envuelta en esas miradas, estaba al borde de la humillación total, deseando literalmente hundirse en la tierra. Ni en sus peores pesadillas habría imaginado que no solo fracasaría en su intento, sino que con mis pocas palabras le arrancaría su máscara de comprensión, para ser etiquetada como la instigadora de conflictos internos. Apretaba los dientes, con una mirada cargada de veneno hacia mí, pero lidiar conmigo no era su prioridad en ese momento. No sé de qué estás hablando. Hacerse la tonta era su única posible escapatoria. Así que continuó con terquedad. Fue mi error no haber investigado bien las cosas y acusarte de robar el dinero sin distinguir lo blanco de lo negro. Te pido disculpas. Fue mi culpa. Pero de verdad no sabía que Mike te estaba tendiendo una trampa. Si lo hubiera sabido, habría intervenido para detenerlo de inmediato. Bella, ¿qué estás diciendo? Mike quedó atónito. Aunque era lento para reaccionar, en ese momento se dio cuenta de que Isabella estaba echándole toda la culpa a él. Su rostro mostraba incredulidad y estaba a punto de decir algo, pero Isabella no iba a darle otra oportunidad. Mike, basta, deja de morder como un perro rabioso. Eres realmente desagradable. Isabella habló con firmeza, sin importarle la expresión desagradable de Mike en ese momento, casi como si llevara la palabra justicia escrita en la frente. Al ver que la esperada pelea de perros no se materializaba, una leve decepción apareció en mi rostro. Estaba a punto de decir algo más, pero justo en ese momento sonó el timbre de clase. ¡Qué mala suerte! Al ver la expresión de alivio en el rostro de Isabella, puse los ojos en blanco. Los compañeros que habían estado observando el espectáculo, decepcionados por el abrupto final, regresaron a sus aulas. Yo también perdí el interés y arrojé la billetera a los brazos de Mike, cuya expresión se retorcía de rabia, mientras me alejaba gritando: «Cuida bien tu billetera, perro loco». En solo una tarde, el incidente se volvió viral en el foro de la escuela. Alguien incluso subió el vídeo grabado en el patio, y en poco tiempo los «me gusta» superaron el 1.000.000. En ese momento no me pareció gran cosa, pero ahora es obvio que Isabella es una hipócrita que siembra discordia. Recuerdo que Isabella y Chloe eran amigas, ¿verdad? Si mi amiga ignorara por completo mis explicaciones cuando me acusan falsamente y se uniera a los demás para criticarme, me volvería loca en el acto. No puede ser, Ethan, ¿de verdad está bien hablar así de una chica? Los insultos hacia los tres en el foro no cesaban, y últimamente me miraban con una mirada que parecía querer devorarme viva. A mí me da igual. Después de todo, desde el momento en que me metí en este cuerpo, nunca pensé en llevarme bien con ellos. Vine con una misión. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en casa y observé a la chica en el reflejo. 198 libras de peso, carne por todas partes, una cara llena de grasa con algunos granos recién brotados, un flequillo grueso y unas gafas de montura negra que cubrían casi media cara, ocultando por completo unos ojos que originalmente eran bastante grandes. Era simplemente, no se me ocurría el adjetivo adecuado. Me acerqué al armario cercano, pero al ver el montón de ropa colorida y de formas extrañas, me quedé en silencio. No es de extrañar que la protagonista original fuera objeto de burlas por parte de sus compañeros de clase, porque estas prendas exponían sin piedad todos los defectos de la figura de la protagonista. Al ver esas prendas con colores saturadísimos, escotes altos que dejaban al descubierto la cintura, mangas abullonadas o tirantes sin mangas, me daban ganas de quemarlas todas. Estas prendas exageraban por completo los defectos de la figura original, ampliando infinitamente una silueta que ya de por sí era robusta. Por ejemplo, este vestido largo de mangas abullonadas, aunque bonito, al ponérmelo parezco una patata blanca con armadura, fea pero con carácter. Y luego está esa blusa sin mangas de cuello alto. Al ponérmela, el cuello se me clavó justo en la papada, no solo me asfixiaba, sino que al agacharme sin querer, con un rasgón, terminé luciendo un escote trasero. Y todas estas prendas, sin excepción, fueron elegidas por Isabella. Como la comparsa en esta historia que sirve para contrastar a la protagonista, la original ya era extremadamente insegura debido a su familia y su figura. Tras enamorarse en secreto del protagonista Ethan, compartió con cautela este secreto y sus sentimientos de adolescente con su mejor amiga, la heroína Isabella. Isabella prometió guardar el secreto, pero al mismo tiempo le daba ideas para ayudarla a perseguir su amor. Isabella deliberadamente decía que la protagonista vestía de forma anticuada, eligiéndole ropa que no le quedaba bien y que seguramente provocaría burlas, en realidad para resaltar su propia belleza a su lado y llamar la atención de Ethan. Al ver que el momento era propicio, comenzó a animar a la protagonista a confesar sus sentimientos, maquillándola con un ridículo exceso de pintura y vistiéndola con un desastroso vestido ajustado, alentándola constantemente a declararse públicamente a Ethan, lo que provocó un gran espectáculo. Saqué del armario toda esa ropa de formas extrañas, dejando solo unas cuantas camisetas y pantalones que uso habitualmente, junto con unos pocos vestidos que, con algunos ajustes, podía ponerme. El resto lo metí en una bolsa y lo tiré debajo de la cama. Entonces tuve una idea. En lugar de depender de la ropa para disimular mi figura, eso no resolvería el problema de raíz. Ahora lo más importante era deshacerme de toda esta grasa corporal, tanto para dar un vuelco a mi situación como por la salud de este cuerpo. Fue una decisión larga y que requería perseverancia. Para mantenerme firme en mi propósito, seguí información en línea y elaboré un plan de pérdida de peso razonable de 3 meses. No solo eso, también tenía que retomar los estudios que había descuidado. La base académica de la protagonista no era mala, de lo contrario, siendo una estudiante de un pueblo pequeño, no habría podido ingresar a una escuela secundaria clave en la ciudad. Sin embargo, todo se debió a haberse topado con la persona equivocada. Isabella,
para resaltarse a sí misma en todos los aspectos a costa de la protagonista, la arrastraba constantemente a no prestar atención en clase. Superficialmente, ambas parecían no estudiar, pero en realidad, Isabella se ponía al día frenéticamente a escondidas de la protagonista. Qué descarado es apuñalar por la espalda a tus propios amigos. Empecé a levantarme 1 hora antes cada día, llegando temprano a la escuela. Sin dañar mis rodillas, caminaba rápido alrededor del patio escolar mientras escuchaba podcast educativos con mis audífonos. Controlé mi dieta diaria, eliminando todas las bebidas, snacks y dulces, reduciendo a la mitad mis porciones habituales y enfocándome más en una combinación nutricional adecuada. Así persistí durante más de medio mes y perdí 15 libras. Podía sentir claramente que mi cintura se había reducido considerablemente, y ver los resultados me motivaba aún más a perseverar. Me recogí el flequillo grueso que tenía en la frente y usé lo que me quedaba del presupuesto para comida para comprarme unas gafas más ligeras. Mi apariencia cambió por completo, dejando atrás el aspecto pesado y grasiento de siempre para verme fresca y renovada. Al parecer, Isabella notó los cambios en mí y decidió dejar de fingir. Durante el recreo, cuando iba camino al baño, vi a Isabella susurrar algo al oído de una compañera. Acto seguido, la chica bloqueó mi camino y me dijo con tono hostil: «Chloe, antes andabas tan descuidada y ahora cambias de peinado y de gafas. ¿Es que Ethan te rechazó y ahora buscas seducir a otro chico?». Cruzó los brazos y me lanzó ese comentario venenoso, como si fuera una alcantarilla animada que despide fetidez a quien se le ponga por delante. Con el rabillo del ojo observé a Isabella, sentada en su puesto disfrutando del espectáculo. Y no era la única, muchos otros ojos se volvieron hacia nosotros en ese momento. Mi rostro se ensombreció al instante. En esta vida, lo que más detesto son las acusaciones de zorreo. Asqueroso y vulgar, pero increíblemente dañino. Sin embargo, precisamente por eso, ni siquiera lo tomo en cuenta. Miré a la chica frente a mí, la recorrí con la mirada bajo su expresión de satisfacción, y luego dije con genuina confusión: «Siempre pensé que eras una chica bastante decente. ¿Qué pasó? ¿Hoy no estás de buen humor?». «¿Qué?». La chica se quedó perpleja, como si no esperara que no me defendiera de sus palabras, e incluso que mi mirada hacia ella se llenara de una mezcla de incredulidad y lástima. «No es de extrañar, antes decían que eras este tipo de persona, al principio no lo creía, pero ahora veo que era verdad». Al mencionar ellos, deliberadamente giré la cabeza para mirar a Isabella, luego sacudí la cabeza con aire de lástima. Mientras ella reaccionaba y se dirigía rápidamente hacia Isabella, yo salía del aula. A veces no hace falta defenderse a uno mismo. Cavar hoyos es algo en lo que soy experta. Un mes después, logré perder 20 libras. La velocidad era tan rápida que me resultaba casi increíble. Al ver los 178 libras en la báscula, no pude evitar sentirme llena de logros. En mi corazón parecía haber una especie de alegría que no me pertenecía. Para el segundo mes, comencé a cambiar mis caminatas rápidas por trotes lentos, pero este cuerpo claramente no se había adaptado al repentino aumento de intensidad en el ejercicio. Antes de completar la segunda vuelta, ya estaba jadeando. Al día siguiente del trote, mis 2 piernas parecían llenas de plomo, me dolían tanto que casi me caí de la cama al levantarme. Pero esto era solo el comienzo. Si ni siquiera podía superar el inicio, lo que vendría después sería aún más difícil. Comencé a hacer planes más estrictos, aumentando gradualmente el tiempo de carrera cada día, estirando antes y después para evitar rigidez muscular y calambres en las pantorrillas. El plan de pérdida de peso del segundo mes parecía ser más difícil de lo que había imaginado al principio. Pero afortunadamente, lo logré. Al mirar en el espejo mi figura notablemente más delgada y ese rostro que gradualmente se volvía más delicado, una vez más surgió una sensación de logro. Me cambié de ropa, me colgué la mochila al hombro y me dirigí a la escuela. Después de dejar la mochila en el aula, como de costumbre, fui al patio de recreo para prepararme para el trote matutino. Pero precisamente hoy, no sé si fue mala suerte, me topé con 2 personas desagradables a primera hora de la mañana. «Ay, pensé que me equivocaba, Chloe, así que realmente eras tú». Estaba haciendo estiramientos preparándome para correr cuando de repente escuché un graznido estridente que venía de no muy lejos. El campo deportivo al amanecer aún estaba envuelto en una neblina que no se había disipado por completo. A través de la bruma, apenas podía distinguir figuras humanas. Si no lo supiera, habría pensado que eran gallos que se habían convertido en espíritus, asustándome tanto que casi llamé a la policía. Isabella, agarrada del brazo de Ethan, se acercó a mí con una sonrisa que podía calificarse de falsa. Me dio la sensación de que había estado esperándome aquí durante mucho tiempo, y finalmente me había atrapado, lo que la llenaba de emoción. «Chloe, qué coincidencia. ¿También viniste a hacer ejercicio matutino al campo deportivo? ¿No tienes ojos?». Esta frase resulta bastante interesante por pura casualidad. Puse los ojos en blanco y respondí directamente. Para 2 personas que ya habían roto toda relación, no tenía sentido seguir fingiendo con ellos. Parecía no esperar que, a diferencia de lo habitual, esta vez no ocultara mis emociones en absoluto. Isabella frunció los labios y por un momento casi se le enrojecieron los ojos. «Chloe, al menos fuimos amigas antes, no tienes por qué ser tan malvada conmigo». Isabella agarró la manga de Ethan mientras hablaba, adoptando por completo la apariencia de un pájaro herido que busca refugio. Al escuchar esto, Ethan también frunció el ceño y extendió el brazo para proteger a Isabella detrás de él. «Chloe, ¿tienes que ser tan cruel con tus palabras?». Los ojos de Ethan no podían ocultar su repulsión hacia mí. Fruncí el ceño, con una expresión como si hubiera pisado excremento de perro, mientras que Isabella claramente malinterpretó mi gesto de desagrado, creyendo que estaba sufriendo por las heridas infligidas por mi amado.
lo que la hizo quejarse aún más con tono lastimero. Chloe, no lo digo con mala intención, Ethan y yo solíamos hacer ejercicio juntos por las mañanas en el patio de la escuela, pero nunca antes te habíamos visto allí. Yo sé que en el pasado hice cosas que te lastimaron, pero Ethan y yo realmente nos queremos. Antes no me atrevía a decírtelo por miedo a que te entristecieras, pero ahora que estamos juntos, espero que puedas dejar atrás todo lo ocurrido. Al menos, que no sigas haciendo esfuerzos inútiles. Isabella habló y, como si quisiera mostrar lo enamorados que estaban, apoyó la cabeza en el hombro de Ethan, claramente presumiendo y desafiándome. Ethan también asintió en señal de acuerdo, apretó la mano de Isabella y me miró de arriba abajo, con una mirada que se volvió difícil de describir. Compañera Chloe, realmente no es necesario que sigas haciendo cosas para llamar la atención a propósito. Siempre he sentido algo solo por Isabella, así que te ruego que dejes de molestarla. Si no, no voy a quedarme de brazos cruzados. Cualquiera puede notar los cambios que he tenido estos 2 meses. Pero, ¿en serio estas 2 narcisistas creen que cambié por ellas? ¡Qué risa! Son tan narcisistas que hasta su narcisismo tiene narcisismo. Los gusanos del pozo negro que se vuelven espíritus, ninguno es un buen gusano. Llevo 2 meses haciendo ejercicio en este patio de recreo, casi sin faltar un solo día, llueva o truene, pero nunca había visto estas 2 cosas. ¿No decían que entrenaban aquí con frecuencia? Bien, voy a ver exactamente en qué se entrenan todos los días aquí. Parece que ustedes 2 no tienen nada que hacer. ¿Les gustaría correr unas vueltas conmigo? Respiré hondo y les levanté una ceja a los 2. No hace falta pensarlo para saber que, con el carácter de Isabella, aceptaría sin dudar con tal de usarme como escalón para elevarse a sí misma. Claro, justo Ethan y yo también vamos a hacer ejercicio matutino, así que vamos juntos. Los ojos de Isabella brillaban con emoción, como si estuviera decidida a que yo estaba aguantando por pura terquedad, ansiosa por verme humillada, sin tener la menor idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Al principio, Isabella y Ethan corrían tomados de la mano, hombro con hombro, mientras yo mantenía un ritmo constante detrás de ellos, controlando mi respiración para no agitarme. Mientras tanto, Isabella y Ethan reían y charlaban, corriendo juntos como una imagen idílica sacada de una escena escolar perfecta. Durante la primera y segunda vuelta, Isabella logró aguantar, pero para la tercera y cuarta vuelta, su respiración se volvió completamente irregular. Jadeaba sin control, mientras que yo seguía imperturbable. Su expresión se tornó sombría, pero aún así se obligó a continuar. Para la quinta vuelta, Isabella casi se desplomó, con las piernas temblorosas, y Ethan también estaba al borde del agotamiento. Y yo, con facilidad, la superé y corrí frente a ellas, dándoles la espalda mientras seguía corriendo en el mismo lugar, con una expresión burlona. No puede ser, no puede ser. ¿No decían algunas que solían hacer ejercicio por las mañanas? ¿Ya no pueden seguir después de solo unas pocas vueltas? ¿Son tan débiles? Débiles. Miré a Ethan, que estaba agachado y cubierto de sudor, y deliberadamente enfaticé las 2 últimas palabras. Y Ethan también consiguió lo que quería al ser estimulado por esas 2 palabras, quedándose rígido por un momento y lanzándome una mirada llena de resentimiento. Pequeña basura, ¿cómo te atreves a darte tanta importancia? Alguien como tú apenas podría, ja. Mientras hablaba, lo miré de arriba abajo y luego clavé mi vista en una parte específica de su cuerpo, riéndome de manera extremadamente insultante. Ethan se sintió humillado. No podía creer que me atreviera a decir algo así con tanta audacia, quedándose paralizado por un instante. Cuando volvió en sí y quiso discutir conmigo, ya había desaparecido sin dejar rastro. Solo un tonto perdería el tiempo discutiendo con esos 2 idiotas. Al ver cómo una y otra vez fracasaba conmigo, Isabella pareció sentir cierto temor y últimamente se ha comportado con más moderación. Pero más o menos sé por qué Isabella de repente se ha vuelto más tranquila. Porque los exámenes de mitad de curso están a la vuelta de la esquina. En su opinión, no importa cuánto me esfuerce por cambiar, adelgazar o ser disciplinada, hay algo que nunca podré superarla en poco tiempo. Esa es la nota. Mientras mis calificaciones sigan siendo tan desastrosas como siempre, ella siempre podrá usar esto como un arma para herirme y pisotearme una y otra vez. Naturalmente, no iba a darle otra oportunidad. Seguía haciendo ejercicio cada mañana, pero, no sé cómo, a menudo me encontraba con Ethan corriendo también en el campo al amanecer. Ocasionalmente corría detrás de mí manteniendo una distancia similar, y a veces deliberadamente me pasaba para ponerse delante, volviéndose para lanzarme una mirada provocativa. Ante esto, solo me parecía extraño. Me ponía los auriculares y seguía escuchando mi podcast, sin prestarle atención. Aunque no me importaba nada, esta escena parecía tener un significado diferente para Isabella. A medida que se acercaba el examen parcial, me volvía cada vez más ocupada, pero gracias a mi hábito de planificar con anticipación, lograba mantener cierto orden en medio del caos. 2 días antes del examen, como de costumbre, regresé al aula después de mi rutina matutina, pero apenas entré, noté miradas inusuales dirigidas hacia mí. Antes también las había recibido, pero en los últimos 2 meses, con los cambios en mí, la mayoría se había vuelto más amable. Pero hoy, esa mirada extraña volvió a aparecer, dejándome a mí, rodeada por esa rareza, sintiéndome completamente perdida. Me senté en la silla llena de confusión, pero apenas abrí el libro, escuché a Mike, con quien había tenido un altercado recientemente, gritarme. Así que Chloe, tu familia cría vacas. ¿El dinero que tus padres ganan con las vacas es suficiente para alimentarte? ¿Sabrán que usas la matrícula que obtienen vendiendo vacas con tanto esfuerzo solo para sacar las peores notas? La voz de Mike resonó como una bomba en el aula, y muchos comenzaron a señalarme mientras no podían contener sus burlas. Isabella,
¿Cómo tienes el descaro de usar el dinero sudado por tus padres para perseguir chicos en la escuela? ¿No te da vergüenza? Parece que no solo tienes mal carácter, sino que también eres una vampira que solo sabe chupar la sangre de tus padres. Desagradecida. Mike se paró frente a mí, con la cabeza en alto como si quisiera situarse en un pedestal moral para hacerme sentir culpable y humillada. ¿De dónde has oído estas cosas? Fruncí el ceño. Por un momento me sentí desconcertada. Mike soltó una risa burlona y me mostró su teléfono, diciendo con sarcasmo: a alguien no le gusta lo que haces y ha decidido hacer justicia por su cuenta, publicando todo sobre ti en el foro. ¿Qué tienes que decir al respecto? Esta vez la evidencia es clara. A ver cómo te las arreglas para engatusar a todos como la última vez. Mike estaba lleno de orgullo, incluso podía imaginar cuánto tiempo había esperado para tener esta oportunidad de vengarse. Miré a distancia la publicación del foro en su teléfono, saqué rápidamente el mío para entrar al foro y de inmediato vi el anónimo que alguien había empujado deliberadamente a la cima. La publicación detallaba la ubicación exacta de mi pueblo natal, una zona rural bastante remota, y hacía especial hincapié en mi situación familiar nada acomodada, mis pésimas calificaciones y mi historial de perseguir descaradamente a Ethan. Mis padres se habían esforzado criando ganado y cuidando la huerta familiar para pagar mis estudios, incluso habían tenido que vender varias vacas para reunir a duras penas la matrícula. A pesar de todo, seguía gastando el dinero de mis padres sin remordimientos, persiguiendo chicos en la escuela y derrochando, sin importarme en absoluto el esfuerzo de mis padres. No es de extrañar que me vieran así, ya que esa publicación me retrataba por completo como una desagradecida, egoísta y una sanguijuela que vivía a costa de sus padres. De repente, el nombre de alguien cruzó por mi mente. Miré hacia adelante, donde estaba Isabella, y la vi reclinada en su asiento con una actitud completamente desafiante. La protagonista original ya se sentía inferior debido al trabajo de sus padres, y solo le había confiado estos asuntos a Isabella. No había una tercera persona en toda la escuela que conociera la situación familiar de la protagonista. Ataque traicionero. Y justo antes de los exámenes. ¿Qué método más repugnante? ¿Terminaste? Pregunté con una mirada gélida, golpeando el libro que sostenía contra la mesa con un fuerte portazo. Yo no era la Chloe de antes. Esas tácticas repulsivas no tendrían el más mínimo efecto sobre mí. Miré a Mike con una mirada tan aterradora como nunca antes había visto, lo que lo dejó paralizado y tragando saliva de miedo. ¿Podrías no traerme tanta mala suerte tan temprano en la mañana? ¿Algunos no podrían tener un poco de decencia y dejar de insistir en venir a molestarme? ¿Sabes a qué te pareces cuando te paras frente a mí? A un viejo pozo de estiércol que ha cobrado vida, desprendiendo mal olor incluso antes de abrir la boca. Hasta los perros vomitarían al verte antes de irse. Parece que eres de esos asquerosos sin conciencia, ni siquiera sabes lo repugnante que eres. Te miras al espejo y te provocas náuseas a ti mismo. Una salida así dejó a los compañeros de clase boquiabiertos. Mike abrió los ojos desmesuradamente mientras le temblaba la comisura de los labios, y en poco tiempo se puso rojo de ira, señalándome durante un buen rato sin poder articular palabra. Chloe, no te pases. ¿Cómo se te ocurre hablar así de Mike? Isabella saltó en ese momento para reprocharme, esa frase me dio ganas de vomitar. Puse los ojos en blanco y le solté una risita burlona. ¿Qué pasa? Estaba hablando sola. Ya que la mayoría de los compañeros de clase están aquí, podrían servirme de testigos. La publicación en el foro ha difundido mi privacidad y me ha causado daño personal. No sé con qué intención alguien subió ese post. En fin, voy a denunciarlo a la policía para que me ayuden a descubrir quién está detrás de esta publicación. Debe pagar por su ciberacoso. Mi mirada se posó en Isabella, cuya expresión arrogante se transformó instantáneamente en un rostro pálido como la ceniza. Esa publicación fue eliminada esa misma tarde, pero Isabella parecía pensar de manera demasiado simplista, creyendo que al borrar el post podría fingir que nada había ocurrido, sin considerar en absoluto que yo ya había tomado capturas de pantalla como evidencia. Isabella solo estaba cavando su propia tumba. El día en que se publicaron los resultados del examen parcial, yo estaba en el aula resolviendo problemas. Todos corrieron emocionados fuera del salón, ansiosos por ver sus calificaciones, solo yo parecía completamente indiferente a esos resultados. Después de todo, los ejercicios no habían sido muy difíciles y estaba segura de que entraría entre los 10 primeros del curso. Pero esta apariencia, a ojos de los demás, era como resignarse a ser un desastre. Chloe, ¿no vas a ver tus notas? Isabella se levantó y se acercó a mí, esbozando una sonrisa burlona en sus labios. Su semblante no lucía bien, probablemente no había dormido bien en los últimos días. Después de todo, lo de amenazar con llamar a la policía frente a todos seguía atormentándola. ¿Cómo iba a estar tranquila? Si quieres verlas, ve. No necesitas venir aquí buscando validación. ¿Quién lo diría? Pensaría que te gustó. Realmente no soportaba su actitud de querer lucirse ante mí en todo momento, así que le respondí sin piedad. Sé muy bien cómo asquearla. Como era de esperar, el rostro de Isabella se puso como si hubiera comido una mosca. Resopló con desdén y salió del aula, aparentemente a revisar las calificaciones. Pero, a decir verdad, aunque digo que no me importa, en el fondo de mi corazón estaba esperando este momento. Apoyé la barbilla en la mano mientras calculaba el tiempo. Habían pasado 5 minutos cuando Isabella, que antes había salido corriendo impaciente, ahora regresaba con el rostro lleno de ira. Se abalanzó hacia mí, casi al borde del colapso, y me interrogó.
Chloe, es imposible que hayas entrado en el top 10 de la clase. Aunque me odies, no puedes hacer trampa. ¿Acaso no sabes lo vergonzoso que es este comportamiento? Sus facciones parecieron distorsionarse por completo. No podía aceptar que yo, a quien siempre había pisoteado, hubiera llegado algún día a superarla. Ella jamás lo permitiría. Voy a reportarte con el profesor. Todavía estás a tiempo de admitirlo, dijo con los dientes apretados. Apoyé la barbilla en la mano y la miré como si fuera un payaso ridículo. Solté una carcajada y luego, pronunciando cada palabra con claridad, le dije: haz lo que quieras. El temor y la confusión que esperaba ver en mí no aparecieron, e Isabella palideció al instante. Espera y verás, dijo, y sin dudarlo salió corriendo del aula hacia la oficina del profesor. Cuando me llamaron a la oficina, Isabella ya estaba allí. Al verme llegar, levantó la cabeza con una actitud claramente burlona, como esperando un espectáculo. Chloe, ¿tienes algo que decir sobre los resultados de este examen? El señor Davis, nuestro profesor titular, parecía mantener una actitud escéptica hacia mis inusuales calificaciones, y su tono de voz contenía un dejo de interrogatorio. Después de todo, la última vez mi promedio fue solo de 8, y esta vez se disparó directamente a 9. Por más que lo pienso, parece bastante imposible. ¿Qué tiene que decir la profesora sobre mis notas? No me explico, sino que lanzo la pregunta. Las explicaciones suelen ser para aquellos que te creen, pero para aquellos que dudan de ti sin importar lo que digas, la mejor manera de manejarlo es con una contrapregunta. Chloe, espero que seas una estudiante honesta, y no que por un examen sacrifiques tu moral y principios. Puedes no tener buenas calificaciones, pero debes ser una persona honesta. Engañarte una y otra vez no te ayudará en nada. Cuando llegue el día del examen SAT todo saldrá a la luz. El profesor de clase parecía hablarme con sinceridad, pero sus palabras estaban llenas de desconfianza. Ante esto, repliqué: entonces, ¿cuál es la máxima puntuación que, en opinión del profesor, puedo obtener? ¿O es que en los ojos del profesor, soy tan poco confiable que no puedo estudiar por mi cuenta, acumular conocimientos gradualmente y lograr una revolución? La profesora se quedó sin palabras, sin saber cómo responder a mi pregunta en ese momento. Al ver que la maestra no hablaba, Isabella se impacientó. Por fin había encontrado otra oportunidad para atacarme. ¿Cómo iba a dejarme escapar tan fácilmente? Chloe, la profesora solo se preocupa por ti. ¿Cómo puedes hablarle así? El señor Davis nos enseñó que debemos ser honestos. Puede que no tengas buenas calificaciones, pero engañarte a ti misma es una gran irresponsabilidad. Y también es un insulto para aquellos estudiantes que sí se esfuerzan todos los días. No se puede ser tan egoísta. Isabella volvió a mostrarse recta y justa. Sus palabras hicieron que el profesor asintiera repetidamente. Así es, Chloe, la profesora puede tolerar que tus calificaciones no sean buenas, pero nunca tolerará que seas una persona deshonesta. Creo que debería llamar a tus padres para que conozcan tu situación en la escuela. Dicho esto, el profesor marcó el número de teléfono de mis padres. Justo cuando ambos estaban en la ciudad haciendo diligencias, llegaron a la escuela en menos de media hora. Al ver a las dos personas vestidas con sencillez, un tanto incómodas de pie en la oficina, mi corazón sintió de pronto una punzada de tristeza y angustia. Mis padres, de pie frente al profesor, al escuchar que había hecho trampa y que me negaba a admitirlo, me miraron con incredulidad. Sus rostros estaban marcados por el viento y el paso del tiempo. Me observaron durante un largo rato sin decir palabra, hasta que finalmente mi padre me miró y preguntó con seriedad: ¿Es cierto lo que dice la profesora? ¿Realmente hiciste trampa? Estaba a punto de negarlo, pero Isabella no me dio la menor oportunidad. Rápidamente le entregó a mi padre mis boletines de calificaciones anteriores como prueba, diciendo con urgencia: tío, aquí están todas las calificaciones anteriores de Chloe. Mírelas y lo entenderá. Eché un vistazo a Isabella, que contenía una sonrisa burlona, y finalmente entendí por qué se había empeñado en quedarse en la oficina sin querer irse. Resulta que todo este tiempo estaba esperando este momento. Pero se equivocó en una cosa. Mamá, papá, admito que antes descuidé mis estudios y por eso bajaron mis notas, pero ya he entendido mi error. Esta vez, definitivamente no hice trampa. Esta calificación la obtuve con mi propio esfuerzo. Levanté la cabeza con una expresión que no mostraba ni un ápice de culpabilidad, lo que provocó una risita burlona de Isabella a mi lado. Mis padres sostenían el boletín de notas y lo examinaron durante un buen rato. Después de escuchar mis palabras, guardaron silencio un momento. Cuando alzaron la vista, sus rostros ya no mostraban la incomodidad de antes, solo la confianza incondicional que los padres tienen en su hija. Profesor, estamos seguros de que nuestra hija no ha hecho trampa. La conocemos. Esta niña no miente. Isabella intervino de inmediato. Pero, mi esposa y yo venimos del campo, no hemos estudiado muchos años y tampoco sabemos hablar con palabras cultas. Normalmente estamos muy ocupados. Por un lado no sabemos cómo educar a los niños, por otro no tenemos tiempo para ocuparnos de ella. Entró a la ciudad por su propio esfuerzo, ya estamos muy contentos. Sé que enseñar a los estudiantes es algo muy difícil para ustedes los profesores. Nuestra Chloe todavía necesita que los maestros de la escuela se preocupen más por ella. Mi esposa y yo tampoco podemos ayudarla en nada. Hemos hablado con su madre estos días y pensamos que lo mejor sería donar un nuevo edificio de aulas a la escuela, como muestra de agradecimiento por la enseñanza que los profesores han brindado a mi hija. Mi padre lo dijo con total naturalidad, mientras sacaba de su bolsillo un cheque ya preparado y lo colocaba sobre el escritorio del profesor titular, sin darse cuenta de que todos los profesores en la oficina tenían la boca abierta, con miradas de absoluto asombro. El profesor titular tomó el cheque con manos temblorosas, como si sostuviera una bomba a punto de estallar, y solo después de un largo silencio logró recuperar la voz para preguntar: «Papá de Chloe,
¿no recuerdo que usted criaba ganado en el campo? Parece que el dinero para la matrícula de Chloe lo reunió vendiendo vacas, ¿verdad? Ah, sí, asintió mi padre. Con más de 3000 cabezas de ganado, vender una o dos no es nada. No solo tenemos ganado, también hay cientos de acres de huertos y más de una docena de estanques de peces en casa. Esto es solo una pequeña cantidad, no vale la pena mencionarlo. Esto no solo dejó paralizado al profesor jefe, sino que también hizo que Isabella se quedara petrificada en el sitio, con el rostro convulsionado. Parece que nunca se le ocurrió que cuando dije que habíamos vendido unas cuantas vacas para juntar la matrícula, no significaba que solo tuviéramos esas pocas vacas en casa. Tampoco se detuvo a pensar que, si la familia de la protagonista original realmente hubiera estado en las condiciones que ella imaginaba, ¿cómo habría podido permitirse vivir en el mejor distrito escolar de la ciudad? ¿Y cómo habría tenido dinero sobrante para comprar esos cosméticos y ropa nada baratos que ella recomendaba? Como si ese dinero lo hubiera ahorrado la protagonista original comiendo menos. Idiota. La noticia de que mis padres iban a donar un edificio a la escuela conmocionó al director. Para agradecerles, él mismo los llevó a recorrer el colegio e incluso llamó a periodistas para tomar fotos a la entrada. A los pocos días, mis padres aparecieron en el periódico del día como filántropos empresarios rurales, y la noticia de que yo era hija de una familia adinerada se extendió por toda la escuela en un instante. El caso de mi supuesto fraude académico quedó en nada, y al robarle todo el protagonismo, Isabella estaba al borde del colapso por la rabia. La piedra en el zapato que antes despreciaba no solo había escapado de su control, sino que además había ocupado su lugar. Isabella, naturalmente, no estaba dispuesta a aceptarlo, pero por más que se resistiera, no servía de nada. Había algo que ella había olvidado, pero yo no. El lunes, durante la ceremonia de izado de bandera, ante la mirada de todos, la policía se llevó a Isabella acusada de violación de privacidad, difamación en línea y acoso. Bajo las miradas de desprecio de todos, Isabella colapsó casi al instante, gritando que no había hecho nada malo mientras era arrastrada de manera vergonzosa por la policía. Las parejas son como pájaros en el mismo bosque. Cuando llega el desastre, cada uno vuela por su lado. Ethan rompió con Isabella casi de inmediato. En una de mis carreras matutinas, él me cortó el paso. Para entonces ya había bajado a unas 120 libras, no era exactamente delgada, pero sí saludable. En solo 3 meses, me había transformado por completo. Mi rostro antes grasoso ahora lucía suave y radiante. Cambié mis gafas por lentes de contacto y mis ojos, que ahora parpadeaban como estrellas en la noche, eran capaces de hechizar a cualquiera con solo una mirada. Chloe, sé que antes hice muchas cosas que te lastimaron, pero estos días he sido testigo de tu transformación y debo admitir que me has cautivado. Ethan me miraba con una expresión diferente a la anterior frialdad, ahora con un toque de ternura que resultaba casi cómica. Me disculpo por mis acciones pasadas. ¿Podrías perdonarme y darme una oportunidad para cortejarte? Su rostro estaba lleno de expectativa, esperando mi respuesta. Observé al joven frente a mí sin decir palabra, porque en ese momento estaba buscando en mi interior aquel alma escondida en un rincón, para sacarla a la luz. Aceptar o rechazar, esa es tu decisión. Observé aquel alma que seguía siendo regordeta, con la cabeza gacha, vacilando en el mismo lugar sin saber en qué pensaba. Ya he completado la tarea que me encomendaste, ahora me voy. Abrió la boca, pero durante un buen rato no pudo pronunciar palabra. ¿Tan pronto te vas? ¿Podrías quedarte un poco más conmigo? Me tomó la mano, su rostro reflejaba incertidumbre y despedida. Era exactamente igual a cuando llegué a este mundo hace 3 meses. Hace 3 meses, recibí un encargo especial. En ese momento acababa de terminar una misión de venganza en un pequeño mundo y me preparaba para volver a casa de vacaciones, pero al ver ese encargo, dudé. Al ver su aspecto, parece que recordé mi antiguo yo. Ser utilizada, ser incriminada, sin poder defenderme, sin salida alguna. Ella era como un pequeño reflejo que me hacía recordar aquellos momentos en los que me sentí más desamparada. No pude resistirme, quería tenderle un paraguas. Así que acepté esta tarea, obteniendo el derecho de controlar temporalmente su cuerpo. Durante 3 meses, ella se había refugiado en su propio cuerpo. Ocasionalmente, yo le devolvía el control, porque en este camino de superación, prefería que lo recorriera por sí misma. Eres increíble. No necesitas compararte con nadie, sé más segura de ti misma, sé tú. Extendí mis manos para sostener su rostro y apoyé mi frente contra la suya, esperando transmitirle algo de fuerza. Solo podía ayudarla hasta aquí. El camino que seguía, su propia vida, debía recorrerlo por su cuenta. Soy increíble, Chloe asintió con la cabeza. Tomó mi mano y su mirada se volvió gradualmente más firme. El alma que antes era regordeta se adelgazó poco a poco. Le dirigí una sonrisa de aliento y luego cedí el control del cuerpo. Poco a poco me desprendí del cuerpo, observando cómo Chloe recuperaba el control del suyo. Bajo la mirada expectante de Ethan, ella inspiró profundamente y luego escupió en su cara. Puaj, ¿crees que un trasto de segunda mano como tú podría aspirar a algo mejor? Sueña, pues, no te acerques. Basura de hombre, observé la escena con una sonrisa de satisfacción. Así se hace, mi chica. En el futuro, no importa qué dificultades encuentres, sigue adelante con confianza, valentía y bondad. Tu vida está destinada a ser increíblemente brillante. Fin.